Je donne maintenant la parole au représentant de la République bolivarienne du Venezuela qui interviendra au nom du groupe d'amis pour la défense de la Charte des Nations Unies. Señor presidente, la República Bolivariana de Venezuela tiene el honor de hacer uso de la palabra en nombre del grupo de amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Nos valemos de esta oportunidad para expresar nuestro agradecimiento al secretario general por la presentación del informe sobre las actividades del Sistema de las Naciones Unidas en la aplicación de la Estrategia Global contra el Terrorismo, contenido en el documento A-77-718, del cual hemos tomado atenta nota. Señor presidente, los actos terroristas no solo ponen en peligro la integridad territorial y la estabilidad de los estados, sino también la paz y la seguridad nacionales, regionales e internacionales. No solo generan terror y violan los derechos humanos, sino que también pretenden desestabilizar gobiernos legítimamente constituidos o el orden constitucional imperante y la unidad política de los estados, afectando así la estabilidad de naciones enteras y la base misma de sus sociedades. Al mismo tiempo, los actos terroristas tienen consecuencias adversas, entre otros, sobre el desarrollo económico y social de las naciones, al tiempo que provocan un coste humano inconmensurable, así como importantes pérdidas económicas, incluyendo como resultado de la destrucción de infraestructuras públicas, privadas y vitales de los estados. Por lo tanto, expresamos nuestro categórico rechazo a todos los actos de terrorismo, independientemente de su motivación, donde quiera, cuando quiera y por quien quiera que sean cometidos. Todos los actos, métodos y prácticas de terrorismo son criminales, injustificables y representan claras violaciones tanto de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas como de las normas del derecho internacional. Del mismo modo, el suministro de cualquier tipo de apoyo, activo o pasivo, a organizaciones o personas terroristas con el fin de incitar, planificar, financiar, perpetrar o participar en la realización de actos terroristas es también contrario a los valores, los postulados y el espíritu de la Carta fundacional de nuestra organización. Dicho esto, debemos subrayar por una parte que el terrorismo no debe equipararse en modo alguno con la legítima lucha de los pueblos bajo dominación colonial o extranjera y ocupación extranjera por su determinación y liberación nacional. Y por otra, que el terrorismo no debe asociarse a ninguna religión, nacionalidad, civilización o grupo étnico. Asimismo, rechazamos la manipulación política de la lucha contra el terrorismo, incluso mediante la emisión de listas arbitrarias y unilaterales en las que se acusa a estados por presuntamente brindar apoyo al terrorismo. Se trata de una práctica que, de más está decirlo, es totalmente incompatible con el derecho internacional. También subrayamos en este contexto que la promoción o facilitación del terrorismo, así como el uso de plataformas digitales para incitar y financiar actos terroristas, con el fin de promover mal llamadas políticas de cambio de régimen o agendas que buscan ejercer dominación neocolonial, es claramente inadmisible. De allí que nunca se insistirá lo suficiente en que los esfuerzos para prevenir y combatir el terrorismo internacional no deben utilizarse bajo ninguna circunstancia como pretexto para interferir en los asuntos internos de los estados o para recurrir al uso o la amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, ya que esto contradice flagrantemente tanto el espíritu como la letra propia de la Carta de las Naciones Unidas. Señor presidente, la aprobación por consenso del proyecto de resolución contenido en el documento A-77-L78, mediante el cual esta Asamblea General ha renovado por unanimidad una vez más la Estrategia Global de la ONU contra el Terrorismo, es una clara demostración del compromiso inquebrantable de la comunidad internacional
con los esfuerzos tanto para prevenir como para combatir el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. Reafirmamos en este orden el papel central y la responsabilidad primordial de los Estados y de sus respectivas instituciones nacionales, con la asistencia de las Naciones Unidas en el marco de la estrategia global y previa solicitud de estos, en los esfuerzos a nivel nacional, regional e internacional para prevenir y combatir ese deleznable flagelo. Reconocemos que efectivamente es mucho lo que se ha logrado desde la adopción de la estrategia global allá por 2006. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer para alcanzar nuestro objetivo común de lograr el establecimiento de un mundo libre de terrorismo, algo que requiere, entre otras cosas, una aplicación balanceada de la estrategia global y el cumplimiento a rajatablas de las obligaciones internacionales pertinentes. Se trata de una lucha que no admite dicotomías ni dobles raseros. Debemos, pues, decirlo claramente: no puede haber terroristas buenos y terroristas malos. En este contexto, y conscientes del hecho de que el terrorismo no será derrotado únicamente por la vía militar, las medidas de aplicación de la ley y las operaciones de inteligencia, insistimos en la importancia de abordar de manera integral las causas raigales del terrorismo, en consonancia con las disposiciones del Pilar 1 de la Estrategia Global, con el fin de superar eficazmente aquellas condiciones que puedan constituir un caldo de cultivo para la promoción de agendas criminales basadas en el odio, la difamación, la intolerancia, el sectarismo, el racismo, el extremismo, incluidos el supremacismo y el neonazismo, y que tratan de explotar las divisiones y los desafíos propios de cada nación con el fin ulterior de exacerbar las tensiones y fomentar la comisión de actos terroristas. Nos referimos, entre otros, a la pobreza, a las desigualdades sociales y económicas, a la intolerancia y o los conflictos políticos y étnicos, así como a la dominación colonial o extranjera y la ocupación extranjera, a las violaciones sistemáticas de la soberanía y de la integridad territorial de pueblos y naciones, todo lo cual forma parte de los llamados factores impulsores del terrorismo. Por lo tanto, si realmente queremos acabar con el terrorismo, no solo a corto, sino también a largo plazo, somos de la opinión que urge hacer frente con determinación a todos estos factores. Señor presidente, el grupo de amigos expresa su determinación de adoptar medidas rápidas y eficaces, basadas en la legalidad internacional y en los preceptos de la Carta Fundacional de nuestra organización, para eliminar de una vez por todas el terrorismo internacional. En este sentido, consideramos de la mayor importancia seguir fortaleciendo y ampliando la cooperación internacional y la prestación de asistencia técnica previa solicitud y sobre la base de las necesidades y prioridades identificadas por aquellos estados solicitantes, para que podamos entonces avanzar eficazmente hacia ese fin. En consecuencia, aprovechamos esta oportunidad para reiterar nuestro llamado a la eliminación de las medidas coercitivas unilaterales que obstaculizan dicha cooperación y, por lo tanto, nos impiden deliberadamente lograr ese anhelado mundo libre de terrorismo. Por otra parte, insistimos también en la necesidad de reanudar cuanto antes las negociaciones respecto de una convención sobre el terrorismo internacional que abarque todos los aspectos de este fenómeno, confiados de que dicho tratado complementaría el conjunto de instrumentos jurídicos existentes en este ámbito. Para concluir, al expresar nuestra plena solidaridad para con los países que recientemente han sufrido actos de terrorismo, renovamos nuestra determinación de preservar, promover y defender la prevalencia y la validez de la Carta de las Naciones Unidas, al tiempo que hacemos un llamado a todos los miembros responsables de la comunidad internacional para que dejen a un lado las diferencias y en su lugar se comprometan entre sí y trabajen juntos de manera decidida, inclusiva y coordinada con el fin de eliminar este repudiable flagelo, incluyendo mediante la aplicación plena, eficaz y balanceada de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo. Muchas gracias, señor presidente.
Je remercie le représentant de la République bolivarienne de Venezuela et